Bien, me pareció oportuno para este curso armar esta videoclase sobre algunos temas que no lo vimos puntualmente en la clase sincrónica y que pueden resultar de interés, ¿no? Estas definiciones de interés son cuestiones vinculadas a la forencia digital, pero desde el punto de vista de la seguridad informática y de la auditoría. En particular, vamos a analizar en detalle estos cinco conceptos, ¿tá? Para entender la diferencia entre unos y otros y aparte establecer la forma en que se relacionan con la forencia digital. ¿A qué le llamamos seguridad de la información? Bueno, pues tomemos lo dicho en la norma ISO 27001, en la que se menciona que la seguridad de la información hace referencia a la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Además, hay que considerar otras propiedades vinculadas a la autenticidad, la responsabilidad, el no repudio y la confiabilidad que también pueden estar involucrados. Es decir, que cuando hablamos de seguridad de la información estamos hablando de características que deben cumplir los datos o la información en un sistema, en un componente determinado. Por su parte, una de las tantas definiciones sobre seguridad informática es la que propone el Instituto NIS, en la que la define como las medidas y controles que garantizan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos del sistema de información, incluyendo el hardware, el software, el firmware y la información que se procesa, almacena y comunica. Es decir, que acá, cuando hablamos de seguridad informática, estamos hablando del contexto que incluye medidas y controles en todo aquello que conforma lo que antes habíamos definido como seguridad de la información. Hace mención expresa del hardware y el software, es decir, todos los componentes de un sistema de información y su infraestructura tecnológica. Aquí entonces ya estamos viendo que el concepto de seguridad informática es mucho más abarcativo que el de seguridad de la información. Por otra parte, si hablamos de los sistemas de gestión de la seguridad de la información, NIS dice que la seguridad de la información se logra a través de la implementación de un conjunto de controles seleccionados a través de un proceso de gestión de riesgos elegidos y gestionados mediante este tipo de sistemas, que incluye también políticas, procesos, procedimientos, estructuras, etcétera, todo aquello relacionado a la protección de los activos de información identificados. Entonces se espera que los controles de la seguridad de la información relevante se integren a la perfección, perdón, con los procesos comerciales de una organización. Entonces vemos que el sistema de gestión de la seguridad de la información incluye en su interior, digamos así, tanto a la seguridad de la información como a la seguridad informática y vincula todos estos componentes con los procesos de negocios de la organización. Cada vez vamos creciendo más, digamos, en la complejidad de estos componentes. Ahora, si hablamos de ciberseguridad, tomemos la definición de Smith, que dice que la ciberseguridad es la capacidad de proteger o defender el uso del ciberespacio de los ataques cibernéticos. ¿A qué se denomina ciberespacio? Es un dominio global dentro del entorno de la información que consiste en la red interdependiente de infraestructuras de sistemas de información. Incluye todo Internet, todas las redes, todo de todo, digamos. Ese es nuestro ciberespacio, que incluso, haciendo un paréntesis de interés, vemos que ya llegamos a hablar de sistemas ciberfísicos, ¿no? A través de componentes mucho más complejos como la realidad virtual, la realidad aumentada o el metaverso. Esto se expande más allá de la virtualidad. Por otra parte, se llaman ataques cibernéticos aquellos dirigidos con el objetivo de interrumpir, deshabilitar, destruir o controlar maliciosamente un entorno o una infraestructura informática, o bien destruir la integridad de los datos o robar información. Es decir, todo aquello que se puede englobar bajo el concepto de acceso indebido, o sea, introducirse en un ámbito en el cual no se está permitido. Entonces queda claro que la ciberseguridad, si retomamos esa primera definición,
es la capacidad de proteger y defender el uso del ciberespacio de los ataques cibernéticos. Acá ya nos termina de cerrar también la definición de este concepto. El último que me interesa mostrarles es el concepto de auditoría. La 27001 la menciona como el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Fíjense en la relación, ya empiezan ustedes a vislumbrar la relación entre la auditoría y las pericias, por ejemplo. Una auditoría incluye una verificación que garantiza que la seguridad de la información cumple con todas las expectativas y los requisitos de la ISO 27001 dentro de una organización. En realidad, la auditoría garantiza el cumplimiento de cualquiera de las normas ISO o de cualquiera de las normas de calidad como COVID u otro similar, respecto del cumplimiento de dichas normas, ¿no? El proceso de auditoría en ese sentido acompaña con mucha rigurosidad esa recolección de documentación y evidencias que muestran el estado actual del sistema y establecen el desvío, por así permiten establecer el desvío con ese sistema ideal de calidad que siempre definimos. Entonces, ¿cómo es que se vinculan todos estos conceptos con la forencia digital? Primero que debemos considerar, como habíamos dicho en otra oportunidad, que la forencia digital tiene dos grandes ámbitos de actuación, ¿no es cierto? O dos alcances. Uno de ellos es el ámbito de la justicia, mediante la realización de las pericias informáticas, con el procesamiento de todo lo que se conoce como una evidencia digital. Y el otro es el ámbito empresarial e institucional, cuando se analizan las vulnerabilidades o fallas de seguridad y acciones de intrusión indebida en los recursos informáticos. Entonces, allí empezamos ya a vislumbrar cuánto se relacionan los conceptos de seguridad de la información, seguridad informática, auditoría, etcétera, con la forencia digital. En particular, vemos que la seguridad informática vista desde las pericias informáticas permite identificar primero el abordaje de la evidencia digital como elemento para la búsqueda de la verdad en la comprobación de los hechos. El tratamiento de la evidencia digital desde cualquiera de las operaciones de procesamiento de datos que se pueden realizar con ella, es decir, en todas las fases del análisis forense. Y por supuesto, la utilización de métodos científicamente sustentados para formalizar el trabajo del perito informático, ¿no? Por eso es que nos quedamos tranquilos respecto de que nuestra actividad como peritos, al sustentarse en la seguridad informática, tiene todo el aval y la garantía de estos elementos, ¿no es cierto?, de estas herramientas que habitualmente los informáticos utilizamos en nuestra profesión. Por otra parte, la seguridad informática vista desde el análisis forense en los ámbitos externos, entendemos perfectamente la asistencia del área de seguridad informática de la organización externa con quienes se debe trabajar para los incidentes de ciberseguridad. Y además, la incidencia y el impacto de las políticas de la seguridad informática de una organización externa que funcionan al estilo de las normas jurídicas que marcan el espacio de trabajo del perito. ¿Cuál es la relación entre la auditoría informática y la forencia digital? Pues se observa plenamente en el proceso investigativo. Primero, porque las pistas de auditoría nos permiten visualizar lo que se conoce como cadena de custodia y así establecer la trazabilidad de la evidencia. Eso es un elemento sustancial durante el proceso de realización de pericias. Las acciones de verificación y control sobre los procedimientos seguidos por el perito informático, que en la práctica se denominan informes de contrapericia, también son muy necesarios y allí recurrimos con todo el rigor del proceso de auditoría de sistemas para hacer una crítica sana, digamos, del informe de pericia de un colega desde el punto de vista de la contrapericia necesaria que a veces nos toca también realizar como actividad. Bien, hasta aquí les dejé estos conceptos. Como siempre, estos son los espacios que ustedes pueden utilizar para las dudas o consultas. Muchas gracias.